Ausentismo escolar a causa de las lluvias provocadas por la tormenta Manuel. En Puerto Vallarta y en otros municipios, la Secretaría de Educación Jalisco autorizó la suspensión de clases. El titular de la DERCE, Roberto Palomera, señaló que el caso particular de Puerto Vallarta, en que los niños no hayan asistido a clases, fue meramente más una decisión de los padres de familia. Ellos en un momento dado tomaron la determinación de extremar precauciones sobre la salud y no arriesgar a los niños a una enfermedad respiratoria. En este sentido, indicó que si bien se dejó a los padres de familia en plena libertad de decidir si enviaban a sus hijos a la escuela, los maestros en su totalidad tuvieron trabajo. Se presentaron a los planteles pese al ausentismo de los escolares. Palomera Preciado puntualizó que en el municipio de Tomatlán se vieron la necesidad de suspender clases en los 3 niveles de educación básica, en preescolar, primaria y secundaria, toda vez que las lluvias fueron más intensas. Desde las 7 de la mañana nos pusimos en contacto con la subdelegada y a través de ella que tenemos el dato preciso de que en Tomatlán no se elaboró por el exceso de lluvia. Situación similar en algunos otros municipios de la Sierra, aunque en Cabo Corrientes, en la zona urbana, se trabajó de manera regular, incluso en las escuelas ubicadas en el litoral, es decir, Yelapa, Chimo, Pisota y Corrales. Abre el DIF 2 centros de acopio para damnificados de Ingrid y Manuel. El sistema DIF instaló 2 centros de acopio con el fin de apoyar a la población damnificada por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel en otras entidades del país. El subdirector del programa DIF, Miguel Ángel Soto Barajas, llamó a la ciudadanía a apoyar a las familias afectadas y a donar víveres y productos de limpieza y de aseo personal. Aunque el martes se abrieron los 2 primeros módulos en las oficinas del DIF ubicadas en el antiguo hospital regional y en el edificio de la presidencia municipal, a partir de mañana se instalará una unidad administrativa humana Colonia Portales desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El funcionario informó también cuenta el apoyo de las tiendas de autoservicio como Soriana, Ley y Walmart, donde también estarán participando en la cruzada para recabar productos a partir de las 11 de la mañana. Lo que se recorda será enviado a las zonas de Guerrero y otros lugares que han sido afectados por las inundaciones provocadas por el huracán y la tormenta, posiblemente por el medio de la Cruz Roja. En esta ocasión no se está pidiendo agua ni cobijas ni ropa, sino artículos de primera necesidad como alimentos no perecederos, así como los productos de higiene personal, donde se enumeraron toallas femeninas, pasta dental, jabón de tocador, rastrillos para afeitar, papel sanitario, que serán enviados a las zonas donde Ingrid y Manuel dejaron por lo menos 1.200.000 damnificados en la costa del Pacífico y en el Golfo de México. El día de ayer arribó a Puerto Vallarta el crucero de Disney, que con un ligero retraso en su itinerario, ocasionado por las lluvias de la remanente de la tormenta Manuel, el día de ayer arribó a Puerto Vallarta el crucero de Disney, este enorme crucero turístico internacional de la naviera de Disney, que llegó al puerto con un total de 1.980 pasajeros a bordo, lo que representó una extensión del puente patrio, esto en cuanto al flujo de visitantes y la derrama económica que representa. La llegada estaba programada para las 9 de la mañana, sin embargo el navío, que desplaza poco más de 83.000 toneladas de peso, quedó atracado en el muelle 1 y fue hasta poco antes de las 11 de la mañana, toda vez que la travesía se complicara por el alto oleaje que ocasionó los fenómenos hidrometeorológicos. Hace poco más de menos de 2 semanas se inició la temporada alta de cruceros internacionales. En esta jornada se presentó uno de los más grandes programados para este año, el de Disney, que llegó proveniente de Cabo San Lucas y a partir de las 16 horas retomó un largo recorrido hacia Cartagena, Colombia. El siguiente arribo será el próximo lunes 23 del coloso de Grand Princess con 109 toneladas y una capacidad para 1.600 pasajeros. Manuel causó inundaciones y destrucción en la carrera de los destinos del Tito al sur del estado de Jalisco. El paso de este fenómeno meteorológico por las costas del Pacífico, habiéndose desvanecido actualmente sin dejar de provocar lluvias, causó grandes estragos en los lugares antes citados. Numerosos visitantes, quienes aprovecharon el puente vacacional del pasado 13 al 16 de septiembre, se llevaron una sorpresa con las fuertes lluvias. Varios quedaron varados sin poder regresar vía carretera a sus lugares de origen. Algunos pudieron hacerlo hasta este martes por la tarde, lo anterior gracias a los trabajos de manera conjunta que realizaron para reparar los tramos de la vialidad entre el gobierno estatal de Jalisco y el municipal de Cabo Corrientes. Varios tramos de la carretera sufrieron caídas de árboles que atravesaron ambos carriles, impidiendo el paso de cualquier unidad. La lluvia, que era intermitente desde el pasado domingo hasta la mañana del martes, junto con el meteoro que pasaba frente a las costas de la entidad. Cabo Corrientes es uno de los principales puntos de llegada de Manuel. La carretera sufrió varios cortacaídas de árboles y el paso de agua de arroyos que inundaron algunos carriles, originando la dificultad de tránsito vehicular y siempre con el riesgo de incidente. Hubo tramos que definitivamente eran intransitables, por lo que se requería la mano de obra de trabajadores o de maquinaria para despejar la vialidad.